verdadero placer tener a un gran analista con nosotros en momentos en que la pandemia, la crisis social, las crisis que tenemos superpuestas, ¿no? Además del estallido, la crisis económica, la crisis de corrupción, han debilitado la democracia no solamente en Chile, sino que en América Latina. ¿Cuál es tu visión del momento en que estamos viviendo, Juan Pablo? Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir mesa con este panel de lujo. Como tú decías, Mónica, yo creo que específicamente en Chile, aunque esto tiene que ver y tiene ribetes más globales en ciertos aspectos, la crisis que hoy vemos en Chile yo creo que se puede representar en un triángulo, ¿sí? con tres vértices. Uno es el agotamiento de un modelo de acumulación, un modelo de crecimiento económico y sus derivados en términos, por ejemplo, de desigualdad de ingreso, por ejemplo, del tipo de empleo que genera la economía, el tipo de movilidad social que permite, etcétera. Y ese modelo no solo está tensionado, digamos, por su agotamiento intrínseco, sino también por cuestiones como la sustentabilidad en términos ecológicos, como los procesos de automatización del trabajo que están presionando muy fuerte hacia una nueva dualización del mercado laboral y al surgimiento de nuevas desigualdades. Esa es una pata. La segunda pata tiene que ver, o el segundo vértice del triángulo, en mi impresión tiene que ver con una crisis de Estado, ¿sí? Y esta crisis de Estado se manifiesta en distintos fenómenos que creo están presentes hoy en el caso de Chile. Un creciente proceso de informalidad, una irrupción más marcada de fenómenos de criminalidad organizada, la presencia, digamos, de temas muy centrales, digamos, como el conflicto étnico con la etnia mapuche y con otros pueblos originarios, digamos, cuestiones que tienen que ver con lo que tú tal vez referías como la crisis de corrupción, una crisis institucional, que pega sobre algunos aspectos fundamentales de lo que es el Estado de Derecho, y sus garantías. La crisis de las policías, de los aparatos de seguridad, la crisis de derechos humanos y también un proceso de creciente politización o por lo menos de creciente tensión sobre el sistema judicial, ¿no? Y hay una tercera pata o un tercer vértice de ese triángulo que es la crisis política, ¿sí? Y es la crisis institucional y de representación política que nos tiene más, yo creo, entretenidos. Creo que estamos mucho pensando en esa crisis y apostando a que, por ejemplo, un proceso como la constituyente logre relegitimar el sistema político y proyectando las soluciones que tienen que ver con Estado y que tienen que ver con un nuevo pacto social, una nueva forma de crecer y distribuir riqueza en el país, sobre un sistema político que está desfondado en su legitimidad y que tiene muy pocas herramientas para mediar y para articular las otras dos patas del triángulo. Bueno, después de esta introducción bastante interesante del cientista político Juan Pablo Luna, Mirna, vamos pues. Vamos con tus preguntas. Vamos. Juan Pablo, quisiera partir con lo siguiente. Usted ha sido particularmente pesimista respecto de que el proceso constituyente pueda efectivamente desactivar el malestar que se expresó a partir del 18 de octubre. Usted ha hablado de lo que ahí se manifestó fue la colisión del abuso, la coalición del abuso, es decir, el quiebre entre la ciudadanía y las élites. Si el proceso constituyente no repara, ¿esto no tiene solución en el corto plazo o cuál es la solución? Es difícil, honestamente, ser muy optimista respecto al proceso. Yo creo que en efecto lo que refleja sobre todo el resultado del plebiscito de noviembre es un voto más destituyente que constituyente, ¿no? Y en ese sentido,
yo creo que hay un componente adicional al planteo que usted hace, Mirna, que a mí me gustaría introducir, que es esta separación, digamos, entre élites y esta coalición del abuso, digamos, entre comillas, ¿sí? Percibida por la sociedad. A mí me parece que también está ese corte, digamos, entre la ciudadanía, el sistema político, las élites económicas, etcétera, hasta los medios hoy, ¿no? Pero por otro lado, a nivel de la sociedad, lo que uno observa es un proceso de muy profunda fragmentación. O sea, esta es una sociedad donde es muy difícil agregar intereses, agregar voluntades, agregar acción colectiva, y donde me parece que durante muchos años se ha destruido, digamos, una infraestructura que hace que sea muy difícil para los agentes políticos, para los representantes, para nuevos liderazgos eventualmente, lograr conectar y representar con legitimidad una voluntad ciudadana que está muy, muy fragmentada, muy atomizada, ¿no? Entonces yo creo que hay una voluntad de cambio, hay una voluntad de reemplazo, pero también hay una atomización a nivel de la sociedad que hace muy difícil articular legitimidad a partir del proceso constituyente. Claro, ojalá eso suceda, porque es la única forma en la cual tenemos una reconstitución posible, ¿no? en clave democrática. Claro, lo que pasa es que desde ahí, Juan Pablo, usted lo que señala es que justamente la élite política, la élite institucional, el gobierno, las oposiciones, lo que llamemos, ¿no?, que forma parte de esta élite, no ha sabido canalizar e interpretar. Y por eso me interesa mucho saber entonces si esta es nuestra élite y con estos bueyes tenemos que arar, digamos, ¿no? Hablando en términos bien coloquiales. O sea, lo siento. Pero así, ¿qué hacemos? Porque, a ver, a menos que tuviéramos que apagar el televisor o apagar el botón, como pasó acá en este programa, con otro entrevistado en todo caso, ¿cómo resolvemos esto? Pues porque si pensamos solamente en lo que están marcando en las encuestas los candidatos presidenciales, el que más, Daniel Jadue y Joaquín Lavín, están marcando 14-15%. Entonces, ¿cómo? La fragmentación es terrible. Es terrible, y sobre todo en la oposición, la cantidad de candidatos. Le pregunto, por eso le digo, ¿su mirada es pesimista? ¿Hay luz al final del túnel en la capacidad de análisis que usted tiene para poder llegar a un país donde no sé qué, un país que no se joda, como ha dicho Sebastián Edwards, el economista, que dice que parece que se jodió porque la violencia y el retroceso económico nos va a llevar probablemente a un destino bastante triste, ¿no? A ver, yo algunos matices y algunas, luces, aunque sea tenues. En términos históricos, este tipo de situación, digamos, desde la independencia hasta ahora, ha sido recurrente en Chile. Hay ciclos en los cuales la élite es desafiada desde abajo, ¿sí? Con procesos de movilización y procesos, digamos, de articulación de actores que digamos, empujan cambios. La constante en la historia de Chile es que todos esos procesos han terminado o con un golpe de Estado o con una guerra civil, ¿sí? Y eso ha sido más probable, en términos, de nuevo, si uno ve la serie larga histórica, en contextos en los cuales hay una crisis económica instalada, ¿no? En contextos de, por ejemplo, restricción externa con las exportaciones. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva histórica, el que tengamos abierta la posibilidad de discutir una nueva constitución, nuevas reglas de juego, ¿sí? A partir de la reacción de las élites ante el desborde institucional, yo creo que es una puerta en la cual hay que tratar de poner el pie y tratar de abrirla, ¿no? y utilizarla como oportunidad. Creo que las élites tienen que entender, y básicamente las élites políticas, pero también las élites económicas,
que si siguen haciendo lo que están haciendo en este contexto, digamos, y desde el estallido hasta ahora, es probable que esa puerta se cierre, ¿sí? Y que pierdan el poco control que tienen del proceso, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay una luz posible. Respecto a la carrera presidencial y al funcionamiento del sistema político, mi expectativa es que si bien la constituyente va a ser electa con el sistema electoral que rige para el Congreso, donde los partidos tradicionales, aún muy desgastados en un contexto de poca participación electoral, en un contexto como este de pandemia, donde siguen pesando aparatos locales y aparatos caudillismos locales para mover la aguja en la elección, la constituyente va a seguir siendo, digamos, y tener una asociación relativamente cercana al sistema de partidos tradicional, más allá de los independientes, ¿sí? Entonces, yo diría, ojalá que la irrupción de nuevos liderazgos, de candidaturas más parecidas al 80% de la gente, ¿sí? Menos pertenecientes a la estética de las tres comunas, ¿sí? Por ponerlo en términos bien caricaturescos. Y con esto yo no quiero decir que en las tres comunas esté mal que se elijan liderazgos legítimos en esos lugares. O sea, a mí me parece bien, por ejemplo, que liderazgos como el de Marcela Cubillos terminen en la convención. Es necesario, digamos, que esos intereses estén representados en la convención, pero que estén representados proporcionalmente. Me parece un poco menos presentable figuras, y para ponerlo, digamos, de nuevo con nombre y apellido, gente como René Cortázar compitiendo en distritos populares, me parece un poquito menos aconsejable, porque eso es lo que hemos tenido y a eso es en parte a lo que la gente reacciona y rechazó en este proceso. Entonces, si se da en la constituyente, y esto es una gran incógnita, ¿cómo van a ser esos 155? Lo único bueno que sabemos es que va a ser una constituyente paritaria y con representación de pueblos indígenas. Pero más allá de eso, y eso es una renovación importante, no tenemos mucha idea cuán diferente va a ser la constituyente del Parlamento. Señor Luna, quisiera pasarle la palabra a Alejandra, que tiene una pregunta importante que hacerle. Ok, perdón. Juan Pablo, voy por la misma línea, pero a mí me parece que la esperanza se ha cruzado con lo urgente, en el sentido de que Chile está en una crisis sanitaria feroz en este minuto, y aparentemente, lo que a mí me parece como observadora es que la anarquía viene del gobierno, que no tiene la capacidad de gobernar ni de tomar medidas sensatas y ni legítimas por parte, que sean consideradas legítimas por parte de la ciudadanía. Se ha hablado de la posibilidad de un gobierno provisional. ¿Qué posibilidad le ve usted a esa salida como una salida de un gobierno de transición que empalme y que permita conducir el momento actual hasta que esté constituida y se haya resuelto el tema de la constituyente? Mira, yo creo que el gobierno ha hecho todo lo posible por profundizar la crisis de la que estábamos hablando. La crisis institucional, la crisis de legitimidad, la crisis de Estado y también de modelo. Y en ese sentido ha sido, digamos, ha generado, digamos, o ha catalizado un proceso, digamos, de descomposición bien profundo, ¿sí? Por otro lado, yo creo que como sociedad tenemos que desprendernos del gobierno de Piñera. Tenemos que hacer lo posible, ¿sí? El problema no es Piñera, no es su gobierno. Han contribuido a profundizar problemas que venían de hace tiempo en la sociedad y en la política chilena. Pero yo creo que si nos centramos en pensar que el problema es este gobierno, no estamos entendiendo la dimensión
de la crisis que hoy vive Chile. Sí, pero yo diría... pero también el gobierno es un obstáculo para intentar pasar a una transición, ¿no? Porque lo que se ve es que es un modelo tanto, tal como tú señalabas, de Estado, de estructuras políticas, sumado a un gobierno que está en este minuto conduciendo, que no parece leer la crisis. No, y que, digamos, por ejemplo, está tan fuera de la realidad que piensa en el legado, ¿no? Claro. Y en escribir el legado, ¿no? Sí, yo creo que en este contexto pensar, digamos, en un término anticipado del gobierno solo profundizaría la polarización. Creo que hay que, y esto tiene que ver con lo que venía argumentando antes, hay que tratar de que la convención funcione lo más escindida posible de la lógica del sistema político y de la competencia electoral instalada, que se elijan nuevas autoridades y que esas nuevas autoridades, que van a ser autoridades, va a ser un presidente o presidenta de minoría, se piense como un gobierno de transición hacia un nuevo marco constitucional que va a ser discutido por la constituyente, y ojalá el tiempo pase rápido, ¿sí? Yo creo que un término anticipado en este momento terminaría catalizando procesos de polarización, un proceso de radicalización que a mí me preocupa mucho, sobre todo, digamos, en la extrema derecha, donde está surgiendo un polo altamente xenófobo, nacionalista, autoritario, con una capacidad de movilizar electores que yo creo que todavía nosotros subestimamos un poco, que podría eventualmente, digamos, ganar tracción en un contexto de una descomposición o de un término anticipado del gobierno de Piñera. Juan Pablo. Creo que lo que ojalá limiten el nivel de daño, ¿no? Juan Pablo, mirando hacia esa convención constitucional que es la que concita todas las expectativas de recuperación de nuestra democracia y reencuentro de nuestro pueblo, la crisis de representación puede reproducirse allí por el sistema electoral, tal como tú lo enunciaste. Es muy probable, por ejemplo, que producto de la fuerte unidad que logró Chile Vamos, incluyendo los sectores que tú describes, autoritarios del Partido Republicano, logre una sobrerepresentatividad, una sobrerepresentación más bien, producto del sistema electoral proporcional, mientras en la oposición la dispersión, la fragmentación va necesariamente a subrepresentar a sus distintos sectores, y probablemente ocurra lo mismo con los independientes. Hay una fuerte demanda por los candidatos y las candidatas independientes, pero sabemos que aquellos que van en listas que no son de partidos tienen muy escasas posibilidades de resultar elegidos. De tal manera que la composición de esa convención constitucional, más allá de la representación indígena, que es un tremendo valor que le aporta, y de la paridad, que es, para no decirlo, una cátedra internacional, pero más allá de eso, la representación de las distintas corrientes de pensamiento, culturas, formas de aproximarse hacia una nueva constitución, pueden verse bien debilitadas y finalmente repercutir en una frustración, ¿no? Sí, yo creo que la frustración, y esto tiene mucho que ver con la pregunta que hace Alejandra y el punto de partida de esa pregunta, que es la desesperación de la gente, ¿sí? Yo creo que la frustración tiene más que ver con un proceso y una discusión, de nuevo, separada y alejada de las preocupaciones diarias de la gente, que tienen que ver con el hambre, tienen que ver con la seguridad, tienen que ver con la vulnerabilidad en distintos planos, que crea, digamos, la crisis del modelo de desarrollo, y que crea cuestiones como el aumento de la percepción de delincuencia, los procesos, digamos, de abuso policial, etc. Entonces, ojalá, y de nuevo, esto yo creo que es una incógnita. Por ejemplo, el mundo independiente es un mundo bien heterogéneo. Hay gente que va como independiente en listas de partido. Y los partidos le abrieron la puerta, digamos, por esta necesidad de renovarse.
Pero esos independientes en la Constitución, ¿van a representar esos partidos? No sabemos, tal vez algunos sí, otros no. Hay independientes que van en listas. ¿Cuánta cohesión interna tienen esas listas? Tampoco lo tenemos muy claro. Y hay independientes que van por fuera, de los cuales probablemente lleguen pocos por el sistema electoral y que pueden entrar con otra lógica aquellos que lleguen a la Constituyente. Entonces, ojalá, yo creo, lo mejor que nos puede pasar es que no podamos leer preferencias en torno a la Constituyente, en torno de bloques de centro, de izquierda, de derecha, y que eventualmente este grupo quede descolocado un poco en términos de su pertenencia, que asuma el desafío de construir legitimidad y reconstituir lazos que están rotos hace mucho tiempo, ¿sí? Y que asuman esto como una última oportunidad de buscar una salida democrática a este tipo, al conflicto que tenemos configurado hoy en la sociedad. Pero yo creo que todavía no sabemos qué va a pasar ahí. ¿Y qué importancia va a tener en esa posibilidad, en esa esperanza, la participación ciudadana durante las sesiones, por ejemplo, de la Convención Constitucional? Que no sea puerta cerrada, se han hecho muchas proposiciones respecto al reglamento para que incorpore participación ciudadana. ¿Eso va a convocar a la gente, en opinión suya, va a generar mayor transparencia y mayor cohesión también dentro de la posibilidad de llegar a acuerdo en una convención que requiere 2/3 para cualquiera de las resoluciones que tome? Yo creo que está por verse. Por ejemplo, digamos, creo que hay una demanda que es muy de nosotros, de la élite, de sectores muy politizados respecto, por ejemplo, a transparencia, a seguimiento, digamos, del debate constituyente. Va a haber muchas iniciativas de seguimiento en ese plano. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto Milenio estamos apostando a una iniciativa de ese tipo. Pero por otro lado, yo siento, digamos, que discutir régimen político, parlamentarismo versus presidencialismo, ¿sí? O autonomía del Banco Central, o los miembros integrantes de la Corte Suprema, por más que son centrales al modelo y a sus pifias, ¿sí? Están muy lejos de los intereses y de la atención de la ciudadanía. Entonces, va a haber que hacer un trabajo de traducción, ¿sí? Y de comprar paciencia, ¿sí? Que pasa por otros canales que no son la Constituyente. Por eso es que es tan importante, como planteaba Alejandra, un gobierno que atienda a la emergencia social, al problema de la viabilidad del modelo económico, al problema de la reforma de las fuerzas de orden, que logre, digamos, comprarle tiempo a un debate de la Constituyente que en el mediano y largo plazo puede ser muy importante para el país, que simbólicamente puede ser muy importante para el país, pero cuya discusión, en mi impresión, no va a generar tanta atención ciudadana, ¿no? Y puede eventualmente frustrar las expectativas en ese sentido. Muchas gracias, Juan Pablo, Luna. Estamos hablando de un análisis de lo que viene que es crucial, ¿no? Porque estamos todos con mucha incertidumbre, hay muchos puntos sobre la mesa, mucha esperanza, mucha expectativa y muchas personas que están mirando muy escépticamente. Bueno, vamos a seguir en otra oportunidad hablando con Juan Pablo Luna.